Continuando con el conversatorio de la jornada de hoy, ya están aquí sobre el escenario y los recibimos a ellos. En esta oportunidad, Juan Germán Guardati de Argentina, Elizabeth Añaños junto a Carlos Andrés Restrepo de Perú y modera este conversatorio Ana María Durán. El aplauso para ellos. Hay que apuntarle al televisor. ¿Cómo? Aquí hay que apuntarle, ¿sabes? La pantalla. Claro. ¿Y ayer por qué no le funcionaba a...? Sí, para cambiar las diapositivas. Con esto, ¿a dónde hay que apuntar? Con esto, ¿a dónde hay que apuntar? A la máquina. ¿A la máquina? Ah, ok. Bueno saberlo. Genial, muchas gracias. El puntero láser no lo vamos a usar porque no funciona. Sí funciona. Pero no sé, de allá no se ve. ¿No viste? ¿No escucharon ayer el día de Torre cómo relegó toda la conferencia? No lo escuché. Con el puntero. Con el puntero no podía. Estaba como nervioso, se puso nervioso porque no podía apuntar. Pero es que la tarde es pesada, porque empieza recién a las 4 p.m. Claro, se corta y empieza a las 4. Es largo. Eso se va a acabar a las 10. Sí, Vos vas a presentar. Perdón, Ana, ¿vos vas a presentar? No. ¿Directamente empezamos? Directamente. Ah, bueno. Eso. Hola. Buenos días. Primero quería agradecer a la organización de la BIAU, especialmente a los jurados en las distintas instancias que consideraron que nuestra obra podía estar incluida en esta Bienal. Y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Yo soy Juan Guardati, de Estudio Aire, de acá de la ciudad de Rosario. Y les voy a mostrar Casa M. La ciudad de Rosario tiene como hecho paisajístico impresionante el río Paraná, que es lo que junto a lo que se está desarrollando esta Bienal. Pero la actividad, la obra que les voy a mostrar, en realidad no está en vínculo con este accidente geográfico magnífico, sino que se adentra en la llanura pampeana, en un barrio cerrado. O sea, voy a mostrar una obra privada dentro de un espacio estrictamente privado. Los barrios cerrados consisten básicamente en la delimitación de un sector de lo que antiguamente era un campo. Es un hecho urbanístico que en realidad lo que termina constituyendo es una desconexión del tejido y de las condiciones de urbanidad de la ciudad. Y lo que se interviene, o del modo que se colonizan estos territorios, es con viviendas individuales de perímetro libre. Lo que sucede es que cuando en nuestra llanura o en estos territorios empezamos, a pesar de tener esta idea de la pampa como un paisaje exótico, como un paisaje interesante, en realidad en estos barrios cerrados los que se termina transformando es que no existe tal hecho paisajístico, o la percepción en horizontal que terminamos teniendo es la del vecino. Por lo tanto, el paisaje queda reducido a la visión que tenemos de la casa de enfrente. Muchas veces los éxitos de estos lugares o las argumentaciones por qué la gente migra a estos territorios es justamente porque quieren vivir cerca del verde, sumándole cuestiones de cierta resolución de problemas de seguridad que da la ciudad. Eso permite que se puedan construir evitando situaciones como rejas o empezando a incorporar situaciones de aperturas indiscriminadas y un uso indiscriminado del vidrio.
Lo que nosotros nos planteábamos en el estudio es que en realidad estas situaciones de grandes aperturas lo que terminan constituyendo es una exposición indiscriminada de la vida doméstica, casi una exaltación no de situaciones espaciales o de intento de construcción de un espacio colectivo, sino más bien de una revalorización de los objetos que uno logra acumular a través de cuestiones de poder adquisitivo. Las operaciones que nosotros habíamos hecho en trabajos anteriores para intentar de algún modo controlar o cuidar esta situación de vida doméstica o preservar un poco las condiciones espaciales de la vida doméstica, era a partir de la inclusión de unos patios cerrados en la masa construida, organizando el programa funcional de la casa en torno a estos espacios. Pero en esta obra aparece la singularidad de un hecho artificial, que es un lago. Todos los lotes dan a un lago, con lo que nos permite, aparece como pequeña singularidad, un hecho paisajístico y de algún modo aleja un poco la intromisión del vecino. Yo reitero mucho esto porque en realidad son lugares en los que no se termina constituyendo una fricción de espacio social. Básicamente son lugares que a veces cuando uno circula tienen más la percepción como de un gran cementerio con enormes mausoleos y más de una condición de fricciones de relaciones humanas. Con lo cual, hacia el fondo del lote íbamos a tener esta pequeña singularidad y lo que íbamos a intentar es trabajar las otras tres caras tratando de cuidar el interior de la vida doméstica. Por lo tanto, aparece un lote genérico, desembarcamos con una acción formal muy sencilla, muy sintética que nos interesa a nosotros. Empiezan a aparecer una serie de fragmentaciones de esa caja, básicamente por pedidos muy concretos de los clientes de no querer una obra contundente o una única pieza. En las piezas bajas es una casa de un único nivel, pero las piezas bajas lo que resuelven es un poco el programa más íntimo de la vivienda, y en el desfasaje entre las piezas bajas y las piezas altas de la cubierta se albergan las funciones más públicas de la casa. Hacia el frente toda la situación de abordaje de la vivienda y hacia la parte trasera los lugares de estar, galerías, estudios, etc. La cubierta es esto que decía que es una casa de un solo nivel, aparece un corte a la mitad de la altura total de la vivienda, y la cubierta nosotros la empezamos a concebir como una situación mucho más esponjada, digamos, por cuestiones estructurales que pretendíamos que los espacios públicos de la vivienda quedaran lo más despejados posible. Empiezan a sobredimensionarse los elementos verticales, las vigas empiezan a tener alturas mucho más grandes y la cubierta pasa de ser una resolución laminar a aparecer como un artefacto en 3 dimensiones. El abordaje de la casa en realidad está pensado en relación al auto, porque estos lugares se llegan en auto, y lo que pretendíamos que también, a pesar de que uno llegara con el auto, la respuesta no fuera meramente una resolución programática, sino que las condiciones espaciales estuvieran por delante de las cuestiones formales. En estos desfasajes que se producen entre las piezas bajas y las piezas altas, aparecen también un patio al frente, que es lo que genera un lugar más íntimo, más privado, que es al que abren los dormitorios. Si bien la casa tiene una enorme síntesis formal, para nosotros lo más interesante es el espacio interior que se produce. La casa se corta al medio,
de 0,0 a los 2,20 va a ser la medida en la que van a estar resueltos todos los elementos, todas las aberturas de la casa, todos los vidrios, los revestimientos. Y de los 2,20 hasta los 4,40 m es donde aparece la estructura y la infraestructura de la casa. A partir de estas diferencias de niveles aparece la posibilidad de incluir en este espacio los aire acondicionados, los desagües, las instalaciones de agua, los equipos exteriores también del acondicionamiento térmico, tanques de agua, etc. O sea que esta operatoria que también hacemos, además de incluir los lucernarios en esta cubierta, tiene que ver con poder organizar toda la infraestructura que tenemos en la vivienda. Las tres piezas que delimitan en planta estas tres cajas más cerradas, una organiza los dormitorios, que es la pieza más grande, que tiene los dormitorios, este patio que hablaba antes, que es el lugar íntimo, este lugar más privado de la casa, y los servicios. Aparece otra caja que es la encargada de resolver todas las cuestiones que tienen que ver con la preparación de la comida. Y la pieza intermedia, la más cuadrada, es el lavadero, otra habitación y un patio tendedero. También nos interesaba poder resolver todas cuestiones de cotidianeidad, como por ejemplo dónde se cuelga la ropa, y que fuera también una resolución incluida en el proyecto, y tratar de disminuir al máximo las intervenciones posteriores que iban a hacer los clientes, que muchas veces no termina estando en sintonía con las primeras decisiones que tomamos. El único elemento que adquiere la altura total de la vivienda es la puerta de ingreso, que es una puerta de acero inoxidable, que en realidad se constituye como un filtro y como un cambio de escala entre la escala pública de la calle, la escala pública que incorpora el auto, y la escala doméstica. Y en este punto, también en el punto de llegada, lo que nos interesaba era intentar resaltar al máximo posible esta condición paisajística que incorporaba la presencia del lago. Y también por otro lado, las operaciones que tienen que ver en la cubierta intentan resaltar un hecho paisajístico que puede ser como muy obvio, que es el cielo, pero que tanto en la ciudad como en estas urbanizaciones donde todas las casas vecinas están muy próximas, la presencia de la naturaleza muchas veces se queda como hecho paisajístico, como hecho relevante para las condiciones espaciales de la obra, quedan reducidas. Lo que intentamos es exaltarlas y incorporarlas como situaciones de proyecto. Traspasando la puerta, casi como a modo de túnel o de ingreso a una caverna, accedemos a esta única gran nave donde se resuelven todas las actividades públicas de la casa. La foto está puesta un poco porque hay algunas situaciones contradictorias con las que a veces nos encontramos cuando resolvemos este tipo de obras. Y es que hay una contradicción muy grande entre quien vive y el poder adquisitivo de quien vive en estas casas y las personas que las ejecutan. Digo una contradicción porque a veces trabajando, teniendo estos encargos concretos, no sabemos qué posición tomar. Hay unas palabras que me parecieron siempre muy lindas de la arquitecta Lina Bobardi, que habla sobre el modo o la imperfección del hormigón, y que eso quede expuesto como un modo de agradecimiento, de reconocimiento a la obra artesanal y al reconocimiento al trabajo de los operarios. Por eso la obra en realidad, es que quede tan expuesto, no tiene solamente una ingenuidad o un planteo estético, sino que también por detrás nos parece que le imprime al menos esta contradicción, queda como marca en la obra producida.
Los espacios de servicios, especialmente los que se resuelven dentro de las cajas, son los que sacan más provecho de las diferencias de la altura de la cubierta, porque son los que reciben los ingresos de luz de los lucernarios. Creo que casi la única operación paisajística que hacemos es la disposición del espejo de agua propio de la casa. Intentamos cambiar las proporciones, estirar al máximo la pileta, sumarle un extra de espejo de agua y lograr un punto de conexión entre el lago artificial, tratando de hacer ingresar el agua a la vivienda. El uso del hormigón también lo que nos permite es que estirar la dignidad o el envejecimiento de la obra. Nos parece que al dejarlo al desnudo tiene como esa condición natural. Y en realidad los tamaños de las vigas, este es el contrapunto del voladizo del frente. Para nosotros no había una pretensión de un alarde estructural, no había una pretensión de un esfuerzo estructural. En el ingreso, por una cuestión muy sencilla de maniobra de auto, es que se extrae la columna, pero en esta otra punta la casa apoya literalmente, físicamente, en una columna y conceptualmente apoya en una gran estantería, que es parte del estudio de la clienta, que al mismo tiempo se trabaja como un filtro visual entre el interior de la casa y el vecino. Finalmente, esta es una foto de Gustavo Fritegoto, perdón. Es un detalle de este cuadro. Y lo que para nosotros refleja de algún modo es como esta intención de trabajar en la naturaleza o en un territorio con piezas muy sencillas, formalmente, donde el énfasis esté puesto en el espacio interior de la vivienda, piezas muy sintéticas que se incorporen a la línea del horizonte y que finalmente generen una atmósfera atemporal. Muchas gracias. Igualito tienen que ser ustedes. 12, 13. Ni siquiera te comiste con esto. No, ni siquiera le... ¿Con qué le pasó con esto, David? Con este vas para adelante y con este vas para atrás. Lo que pasa es que cuando tenés que hablar solo, si tenés que hablar solo de la obra y del volumen, los 10 primeros minutos me parece que son como los que uno capta Claro, casi todo. casi todo y, o sea, hay discursos que pueden ser muy sintéticos, me parece. Sobre todo cuando es una obra, o sea, yo no me intentaba mostrar toda la obra, sino mostrar que están interviniendo en un barrio cerrado donde no hay hecho paisajístico prácticamente, por más que está en el medio de la llanura y la pampa argentina, eso no se percibe. Ya poco a poco, lo que pasa depende mucho de la organización Sí. Sí. pero potencialmente podría haberse creo que a veces se vuelve una muy redundante. Sí. En realidad uno quiere contar todo, querés contar muchas cosas y Hola. me parece, pero también hay cosas que se dicen mucho más cortitas y hay otras obras que generan más tiempo. Bueno, buenas tardes. Muy agradecidos de estar acá compartiendo nuestro humilde trabajo gracias a la Bienal. Espero que les guste. El proyecto que les vamos a presentar es un colegio al norte del Perú, Santa Elena de Piedritas, en el cual empezamos con una particularidad muy interesante a nuestro modo de ver, que era la multiplicidad de sitios en los que nos encontrábamos todos los componentes del proyecto.
El encargo parte por la ONG Architecture for Humanity, que tiene sede en San Francisco. El gerente de proyectos de AFH estaba trabajando en ese momento en Bogotá. Nosotros trabajábamos en Lima y la obra era al norte de Perú, en una ciudad que se llamaba Talara, o que se llama Talara, en donde se encontraban los voluntarios de AFH que nos trabajaban en la supervisión del proyecto, y el constructor y el residente de la obra, Antonio y Jimmy García, ¿no? Lo que les explicaba Carlos es importante porque nosotros creemos siempre que el proyecto es de un equipo, ¿no? Entonces también estas lógicas de trabajo a un nivel global, cómo pueden ser físicamente implementadas en un pequeño espacio, ¿no? Entonces, un poco para entrar en contexto, que tampoco es muy puntual, les presento Perú. Entonces, les presento Perú. Esta es una radiografía de las dinámicas, no solamente es una foto de noche, ¿no? Sino que es una radiografía de las dinámicas sociales y económicas que ocurren dentro del territorio. Pero esto al final lo que nos demuestra es un poco la estructura de las ciudades que hay en Perú y en comparación con otras ciudades como lo ven a la izquierda, en donde justamente el análisis que se ve evidente es que Perú es Lima. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda la zona que no está prendida, obviamente tiene una relación directa con el acceso muy bajo o casi nulo a servicios, a equipamientos, a calidad de vida, y toda esta actividad se concentra en la costa. Si ustedes ven todas las ciudades, como una red de ciudades en Bogotá o en otros países, es mucho más articulado y es una red de centralidades que van teniendo o equilibrando de alguna forma la dotación de accesos en el territorio. Y nosotros nos ocupábamos en ese cuadrado verde, que es Piura, que está en la costa peruana, y Talara es una pequeña ciudad que se ubica adentro, que tiene unas lógicas y una función muy particular para el Perú. Dentro de este mismo como análisis del territorio, obviamente esas zonas que aparecían prendidas corresponden y es directamente proporcional la relación a las áreas que tienen mayor acceso a servicios. Entonces, si ustedes ven Talara, es una zona que está apagada porque no tiene mucha infraestructura, y la zona de Piura, que es como la ciudad más importante en el norte, sí tiene más acceso y tiene como otros estándares de educación más de otra calidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Al final es que la escuela, al recibir el encargo, era más que hacer una escuela, sino que tenía que ser un equipamiento o una infraestructura que pueda de alguna forma brindar acceso y mejorar la calidad de vida de la zona. Entonces no solamente era una escuela, sino que teníamos un reto más importante. Y uno se acuerda, no sé si es que alguien ha ido a Piura, se puede acordar porque hay playas y la gente se va a hacer surf o a comer ceviche, pero no solamente es eso, sino que la función que tiene este territorio para el Perú es muy importante porque es el área en donde se explota petróleo y ahora hay muchas empresas eólicas que se están ubicando en este territorio porque es de vital importancia para el Perú. Pero esto cómo se evidencia en el territorio y físicamente, ¿no? Justamente, como lo mencionaba, ha sido como el escenario de muchas parte de la historia o acontecimientos políticos importantes, pero esto quiere decir que, por ejemplo, hubo ocupación y hubo infraestructuras de Londres o Estados Unidos dentro del territorio que trajeron un desarrollo, por ejemplo, de metal. ¿Y esto cómo se evidencia en el territorio? De acá no es una foto apocalíptica, es una foto una de las fotos de un centro de reciclaje en Piura, que de alguna forma evidencia todas estas dinámicas productivas y toda esta historia que ha ido depositando poco a poco estas piezas que ya eran como un insumo y una oferta que nosotros teníamos que asumir para construir la escuela. Acá hay un tema que es muy interesante, y es que cuando visitamos esta chatarrería nos ponemos a pensar la cantidad de memoria que existe en un solo lugar condensada, imaginándonos de dónde podían venir cada una de las piezas que prácticamente estaremos hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa memoria inmersa en la materialidad
es un tema realmente interesante en esa zona, ¿no? Y que parten de estos artefactos que están por todo el territorio, que son los que bombean el petróleo, ¿no? Entonces ya, primero que el paisaje era tan horizontal, estos eran los únicos hitos que iban marcando el territorio, y aparte que tienen colores muy vivos, entonces marcaba estas pautas dentro del territorio. Y nos encontramos con esto dentro de este centro de reciclaje, ¿no? Que era como habitar dentro del desierto, dentro de este contexto tan informal, tan lleno de memoria, con simplemente tener una estructura metálica y una cobertura vegetal, ¿no? Estas son bugambilias. Pero si analizamos también otras expresiones del territorio, encontramos de que si bien ya están los lukis, que eran estos artefactos que van bombeando el petróleo, por otro lado también el mar tiene esta infraestructura que también es de parte de la extracción. Hay mucha actividad turística, obviamente todo el mundo se va a surfear, y tiene como un área de desarrollo agrícola en la zona sur. Y todo esto, al final, Talara es un punto de paso para estas áreas turísticas y para esta área de extractiva que tiene el Perú. Es un punto de paso, está en medio de la carretera, y la escuela misma estaba dentro de la carretera. Entonces, ¿cómo llegamos a este lugar? Sí, es un paisaje hermoso, es un paisaje desértico, como uno podría decir que es poético, ¿no? Pero, sin embargo, si bien uno convive con esta cobertura vegetal, que es el bosque de algarrobos, que es muy típico de la costa peruana, hay niveles de precariedad muy altos, que un poco lo que indicaban los planos que les mostraba al inicio, ¿no? Que la zona oscura no tiene acceso a nada, y esta es la forma como se habita en el desierto en esta zona, que es a partir de todo lo que tienen a mano y todos los perfiles reciclados que pueden encontrar, todas las chapas metálicas que pueden encontrar, pero sin embargo hay una asociación muy interesante con el algarrobo. ¿Por qué? Porque todos buscan la sombra. ¿Y qué pasa? Que siempre que hay una sombra, por ejemplo abajo, no sé si se ven, pero ahí están las cabras, porque es un caserío que vive y tienen sus cabras, pero siempre el algarrobo marca la ocupación, marca porque no solamente les da sombra, sino que es todo un recurso importante, porque les da desde alimento a las cabras, también utilizan la madera. Entonces es muy importante dentro de la vida de los pobladores. Y ya mirando como el caserío que está en la carretera, en el kilómetro 5, entre Talara y Lobitos, que es la playa, encontramos esta dispersión, esta ocupación dispersa en el territorio, que es que tiene la misma lógica del algarrobo, y estos montículos que por eso se llama piedritas, y lo que encontrábamos era que tenía una losa deportiva, que ese era el lugar donde iba a ser la escuela, ¿no? Y viendo las preexistencias del lugar, nosotros no nos encontramos con un encargo que teníamos que hacer de cero todo. Teníamos estas preexistencias, que está la losa deportiva, en la parte de arriba un criadero de cerdos, luego 2 módulos que estaban muy en mal estado, pero sin embargo eso era un valor que tenía la población, porque lo había construido con su esfuerzo. Nosotros lo que teníamos que hacer es reciclar esto y establecer una estrategia más que imponer un edificio, y poder incluir e integrar todas estas preexistencias dentro de una propuesta más integral. Dentro del contexto en el que nos encontramos, esta preexistencia de la cual estamos hablando se convierte para la comunidad en el único punto de acceso a servicios. Es una comunidad muy precaria, en donde el único sitio y la única infraestructura que tenía acceso a la luz y al agua era el mismo colegio. Entonces, bajo esas perspectivas, esta infraestructura se convierte o pretende convertirse en un catalizador social, de manera que se convierta en el centro de la comunidad. Entonces, luego de esta lectura que nosotros tuvimos sobre el territorio, fuimos a preguntar a nuestros clientes qué es lo que esperaban de su escuela, pero no quisimos hacer un checklist como un taller participativo, sino que inventamos juegos en una forma simplemente como sacar insumos de diseño y cómo integrar, o que nos abran los ojos para ver cosas que nosotros no estábamos viendo. Entonces hicimos unas preguntas sobre el primer juego, que era conociendo el entorno. Entonces, conociendo el entorno, les decíamos, bueno chicos, dibujen todo lo que están viendo, y entre conversaciones sacábamos un poco de información para ver esas cosas que nosotros habíamos dejado de ver porque teníamos foráneos, ¿no? Entonces, con esto construimos estos mapas, en donde en el recorrido están todos los dibujos que ellos nos estaban como dando muchas señas de lo que había en el terreno, ¿no? Entonces, obviamente habían como un caballo que no habíamos visto, que era de la empresa de electricidad que está cerca, o el tema del agua, y nosotros también nos pusimos a dibujar.
Pues de esas cosas que nos llamaban la atención, porque si Talara tiene playa, entonces había muchos de estos objetos tirados dentro de la orilla que nos parecían interesantes incluir dentro del proyecto como pequeños artefactos o juegos, porque era al final una escuela. El otro juego que hicimos fue Mapeando la Escuela, que Mapeando la Escuela era ir con ellos composites. Entonces iban poniendo los posits en todo el colegio, donde les parecía como mejor o más confortable, y era muy evidente que toda la área del Algarrobo, todos los niños se fueron, porque aparte estaban los juegos, y en las zonas que dan mucho más, que pegan más sol, los niños pusieron que detestaban el lugar, ¿no? Pero esto, al final, que es tan evidente que obviamente debajo del Algarrobo se sienten felices, fue como el insumo y el germen del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque igual este niño ponía, me gusta el árbol porque da vida. Y al final, ¿por qué el proyecto no podría ser un árbol? ¿Por qué el proyecto no tendría que ser un sistema vivo que podría estructurar más cosas dentro de su entorno? Obviamente luego también vimos que teníamos que ver programa, entonces sacamos diferentes actividades de los niños también en estos talleres de preguntas y respuestas, y a los padres de familia también, porque si de inicio ya sabíamos que esto era más que un colegio, teníamos que poder diversificar las actividades. ¿Y qué nos parecía importante? Por ejemplo, esta es una de la colección de los Sims, que ellos tomaban foto a los circos. ¿Por qué? Porque la arquitectura para nosotros es un contenedor de actividades que tiene que posibilitar y multiplicar, como Carlos decía, un catalizador social que puede hacer como un circo, ¿no? Como un gran performance o estas fotos de construcción en donde la arquitectura se vuelve como el escenario. Pero cuando ya estábamos a punto de sacar el proyecto, teníamos todas las ideas, en paralelo habíamos estado tramitando el permiso de obra, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dan? Un certificado de no parámetros. Que esto también es de hecho, hablamos mucho sobre este certificado porque el área rural en todo el Perú no tiene norma. O sea, uno puede hacer lo que quiera. Y las últimas normas, por ejemplo, del Sistema de Infraestructura Educativa a nivel nacional, es del año 70, está desactualizada y no hay nada que pueda normar y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y esto es una oportunidad, pero también es algo peligroso, porque dentro de todas las políticas de implementación educativa que se han establecido, siempre se ha hecho el mismo módulo en todo el territorio peruano que no ha podido entender las lógicas y la sensibilidad que puede tener un lugar. Pero después de esto, nosotros lo que analizamos y sacamos la estrategia del proyecto, ¿no? Entonces, si teníamos el primer esquema es las preexistencias del colegio, lo que nosotros queríamos rescatar e integrar dentro del proyecto. Teníamos que hacer un sistema de sol y sombra como una estrategia de ocupación de sol y sombra y de veredas que puede integrar estas preexistencias, pero que también puedan incorporar otros módulos, porque ya sabíamos de que la sombra era importante y que caminar por una vereda con sombra iba a ser un cambio muy importante en los niños. Entonces sí, incorporamos... De hecho, el encargo como tal eran las 4 aulas y no el sol y sombra. Y con la exploración comentada anteriormente, nos dábamos cuenta que en este sitio no había oportunidad de que el proyecto funcionara si es que no se tejía una red que permitiera la interconexión de las distintas aulas que estaban dispersas alrededor de las aulas existentes. Entonces, estas aulas, esta red de sol y sombras que finalmente funcionan como conectores entre las aulas, al mismo tiempo configuran espacios exteriores que vienen a ser los patios, entendiendo que el elemento, el programa de un colegio es extremadamente importante en la parte exterior. Entonces, cada patio respondía a un imaginario distinto, a una situación distinta, generando una multiplicidad de usos que nos permitiera enriquecer más las dinámicas del colegio. Al mismo tiempo, se crean entonces 2 tipologías de aula, perdón, y bueno, finalmente todas están articuladas a partir del sol y sombra que es la red amarilla, ¿no? Y están vinculados a los patios temáticos que recogían todas estas exploraciones que tuvimos con las preguntas y los juegos de conocer el entorno o mapeando la escuela, ¿no?
Y bueno, y habían estrategias que eran muy obvias por el tema del calor, que tenía que haber ventilación cruzada, el tema de la pasarela o el sol y sombra como estructurador, la relación también con el algarrobo, ¿no? Y de alguna forma utilizar, por ejemplo, estos pasillos como espacios de estar o de juego donde podamos incorporar mobiliario para el espacio de ocio de los niños. Sí, si bien es cierto, la idea del aula como contenedor era importante, era aún más importante esta dilatación que permitiera que el aula se conjugara con el espacio exterior para generar una multiplicidad de actividades, porque finalmente entendíamos que el usuario del programa no era únicamente el niño, sino las madres también y en general los miembros de la comunidad. Entonces, bueno, esta codificación de espacios que permite o que pretende permitir esa multiplicidad de situaciones, bajo la sombra adquiere importancia, ¿no? adquiere valor. El tema del viento era muy importante porque es una zona en la que hace muchísimo viento, en la que mueve mucho la tierra y hace muchísimo calor. Entonces, como estrategias de diseño, entendíamos que el contenedor debía tener adosada una estructura que fuera completamente ligera y que permitiera la ventilación cruzada y la dilatación de las puertas en las aulas, ¿no? Al mismo tiempo, la idea que nosotros teníamos era que dos aulas pudieran generar un mismo espacio que compartieran la actividad al exterior, como es el caso de las aulas de preescolar, que las veremos un poco más adelante, y que este sol y sombra pudiera también generar, codificarse de distintas maneras, ya fuera con bambú, con bugambilias o con estera, que si bien es cierto, son materiales muy básicos, son los materiales que nos genera la zona, ¿no? Son los materiales que nos entrega, los recursos que nos entrega el contexto, ¿no? Entonces pasamos de tener, que esta es la foto del entorno, a la intervención que termina siendo como este corredor de sol y sombra que va unificando todos estos módulos, ¿no? Un poco lo que decía Carlos es que esta infraestructura, como este sistema de sol y sombra, era al final la base o el soporte para cualquier intervención, en el sentido de que en el proceso, íbamos viendo el presupuesto y en un principio empezó con madera, luego caña, luego pasamos hasta pensarlo por chapitas, pero tenía una estética un poco, no solamente una estética, sino que no iba a aguantar, y al final terminamos poniendo caña, ¿no? Entonces, pero sí sabíamos de que esto tenía que ser una infraestructura de soporte que pueda ser como entendido por la comunidad y luego también cambiado en el proceso, porque en un momento las bugambilias podrían ser todo lo que cubría este sistema de sol y sombra. Bueno, la planta finalmente es muy sencilla, como la habíamos visto en los esquemas. Son 4 aulas dispuestas alrededor del terreno en general, 2 aulas de primaria codificadas al lado de la losa deportiva y esta red de sol y sombras, con cada uno con su respectivo patio. Hay un barco también que lo utilizan los niños. Y bueno, y realmente como el espacio dentro de la escuela es un recorrido, ¿no? Que entra entre estos llenos y vacíos, entran estos patios temáticos, se encuentran con el algarrobo y también tienen esta relación como de mutabilidad que tiene toda la fachada de las puertas para integrar el aula a estos patios, también como para incrementar el espacio educativo. Y estas eran las lógicas que nosotros queríamos buscar, ¿no? Estos eran como los bocetos renders o algo de todas las lógicas que está el bus que los espera de la escuela, realmente ellos van experimentando con el espacio, con este juego de puertas y ventanas que permite que esté abierto y que filtre, que entre la ventilación, pero que también pueda proteger a los niños y que no se dispersen en la hora de clase. Y este era el esquema, ¿no? O sea, un poco el material que utilizamos, lo que había dicho que el corredor de sol y sombra era este soporte que podría aguantar muchos materiales y complementarse en el futuro con ¿cómo se llama? Con enredaderas o con
con una cobertura vegetal. Luego el techo es alto porque tiene que haber ventilación cruzada y toda la fachada que era de madera reciclada y todos los perfiles eran reciclados de todas estas imágenes que les mostramos al inicio, también estaban presentes en el módulo, ¿no? Y este módulo iba articulando estos espacios que podrían ser dinamizados por miles de actividades que los niños con los profesores y las madres podrían integrar. Y no solamente eso, como era un equipamiento, podría ser el centro comunitario, es la plaza ahora del caserío porque no hay otra estructura, no hay otra infraestructura adentro o también que toda esta infraestructura de sol y sombra podría ser intervenido poniendo, por ejemplo, una tela para cubrir, para eventos, ¿no? Ahí lo ambientamos con una fiesta del pueblo, con los mismos pobladores de Piedritas. Pero en el proceso también hubo algo. Nosotros no dejamos en todo el proceso de comunicar a la población que era importante, porque al final teníamos que generar memoria y recuerdo, porque la construcción también tenía que quedar para ellos y ellos son los que tienen que garantizar la sostenibilidad. Y empezamos a hacer, mientras se construía la obra, estos maquetas participativas para que los niños vayan jugando o vayan ocupando el edificio antes de que esté construido. Finalmente, estas actividades lo que nos permiten es acercar mucho más al usuario con respecto al proyecto y permitir la apropiación de cuando el proyecto esté concluido, es hacerlo partícipe de todo el proceso que implica el planteamiento y la construcción del proyecto. Y fue muy divertido porque en Talara obviamente no hay escuela de arquitectura, entonces estos muñequitos eran muñecos de torta, ¿no? Entonces íbamos buscando materiales que como a la vez la lógica misma del colegio, del entorno, para integrarlos dentro del proyecto. Y los niños al final se divirtieron mucho porque estaban muy orgullosos y ya estaban esperando la escuela, estaban esperando que se termine la obra para poder hacer todo lo que estaban imaginando cuando hacían estas maquetas. Sí, otro elemento, accesorio del proyecto que al final de cuentas genera una importancia interesante es los tejidos que empezamos a transformar con los chicos a partir de chapitas recicladas que al final nos generan biombos en distintas partes del recorrido y que se presentan como murales que le dan un poco más de colorido y percepción al recorrido, ¿no? Los niños iban tejiendo su misma cobertura igual en el proceso mismo de construcción, ¿no? Atrás ven que el proceso de la obra está. Y fue muy anecdótico porque, claro, para tener un contratista en Talara, que realmente no teníamos mucha oferta, los constructores fueron aprendiendo con nosotros en el proceso porque su única especialización había sido hacer carreteras, ¿no? Entonces ya con la obra era la primera vez que construían una escuela y la verdad que nos fue muy bien, porque ellos siguieron paso a paso, fueron muy dedicados como en cada pieza, leyendo cada plano, en la construcción. Pero siempre teníamos como esta dualidad. Los niños eran parte de la obra, sé que es peligroso, pero igual nunca pudimos sacarlos y ellos vieron todo el proceso. Yo creo que eso es interesante porque ha quedado dentro de ellos como no solamente está el edificio en la etapa final, sino que es parte de ellos y en algún momento se acordarán. Y esto es un poco ya las cosas que íbamos resolviendo en obra y como dije, los dos íbamos aprendiendo, ¿no? El maestro de obra, nosotros consultábamos y estamos en continua comunicación. Y al final, esta, ya es la foto que está recién como terminada, todavía creo que están limpiando unas cosas antes de la inauguración. Entonces al final claro, tenemos una base que es mucho más maciza de ladrillo y con todo los perfiles son reciclados y también la madera ha sido reciclada pero tratada porque siempre quisimos mantener no tener como una estética austera pero digna, ¿no? O sea, la arquitectura tenía que utilizar materiales muy nada costosos, pero darle como una calidad, porque al final eso significa dignidad. Y bueno, ya es un poco cuando la escuela está en funcionamiento, este es como el patio de preescolar, entonces están como saliendo los niños, ustedes ven ahí. Sí. Las puertas ventanas son dispositivos con los que quisimos jugar un poco, justamente reforzando esta idea de multiplicidad de situaciones, en este caso que se dan entre el interior y el exterior. Puede funcionar como puerta, puede funcionar como ventana, puede generar ventilación, puede generar visuales.
y bueno, todo con base en perfiles reciclados. La parte de arriba, que es una celosía en bambú, muy ligera y que permite la transparencia, el paso del viento para refrescar el espacio. Y estas son de las cosas que pasan, ¿no? O sea, ya los niños se han apropiado del espacio, también como la escuela, los mismos, todos los dibujos que se van poniendo. El interior de las aulas es mucho más fresco y de hecho el módulo les ha gustado porque ahora están construyendo otro, ¿no? Porque al final nosotros lo que establecimos fue un sistema de crecimiento de módulos y de integración que podría ser extendible. Entonces un poco como porque son muchas capas, ¿no? Es una gran torta como la escuela. O sea, tiene como unas lógicas en la base, luego es mucho más permeable en el techo por estas condiciones ambientales. La ventana circular dentro de un esquema tan rígido y tan recto aparece como un juego para que el niño en su carácter de curioso pueda acercarse hacia el aula interior y ver lo que sucede adentro y al mismo tiempo sentarse y disfrutar un poco del sol filtrado, ¿no? Sí, o sea, realmente hay cosas que uno no piensa como de apropiación del espacio, que era un poco lo que estaba pasando con estos corredores, ¿no? Terminaron siendo juegos, los niños pasan mucho tiempo ahí, se columpian, etcétera. Entonces, sí, como ha despertado otro tipo de actividades que nosotros, claro, el arquitecto quiere programarlo todo, pero que al final nos sorprendieron en el proceso, ¿no? O termina siendo como el borde en donde se ponen y se apoyan para ver los partidos o para ver a sus amigos jugar. O también como estos lavatorios que hicimos con la demolición que habíamos hecho de los anteriores baños. Entonces también fue como ponerlos dentro del patio como para que también sea un pequeño espacio de encuentro y también sea un mueble juguete. Esto un poco lo que Carlos decía. Y al final todo, sí, utilizamos materiales reciclados, pero tratamos de darle una estética muy digna, tratando la madera, etcétera. Y al final estos espacios son como los de encuentro de niños, ¿no? También con invitados, es como el perro siempre está por ahí. En general siempre hay muchos perros en Piedritas. Y también un poco lo que les contábamos de inicio, que todos estos trabajos, estas preguntas o estos juegos que hicimos con los niños, quisimos incorporarlos en el mismo proyecto, ¿no? Entonces acá estamos cuando compramos el barco, que estaba tirado en la orilla, y lo incorporamos dentro de los patios como un dispositivo, como un juguete que termina siendo como un pequeño tribuna de los niños para sus juegos, ¿no? Entonces un poco como todo el imaginario que ellos tenían en los talleres participativos se iba introduciendo dentro de los patios. Y al final la construcción en completo fue un proceso compartido. O sea, fue un proceso compartido porque este es el último día que teníamos que cerrar la obra porque nuestro residente se iba y porque ya tenía que terminar el proyecto, teníamos mucha presión. Y fue que toda la comunidad fue ayudando y colaborando porque al final, si es que no se comparte el proyecto, no tiene garantía de ser sostenible. Gracias. ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguna pregunta, inquietud que haya surgido en base a las conferencias que han visto? ¿No? Bueno, entonces la hago yo. Hay dos cuestiones que me surgen como signos de interrogación después de ver dos proyectos que de alguna manera son tan extremos como el de ustedes y el tuyo, pero a la vez que comparten similitudes. Similitudes en su postura hacia el paisaje, hacia la textura, hacia la materialidad, ciertas obsesiones que me parece que son muy latinoamericanas a pesar de las diferencias, y diferencias en términos de público versus privado,
de participo comunitario versus una relación más directa con el cliente, de un contexto urbano versus un contexto mucho más rural. ¿Qué piensan que a pesar de todas esas diferencias entre los dos proyectos los unifica y los hace de alguna manera territoriales o paisajísticos? ¿Aló? Creo que siendo dos proyectos tan distintos, hay algo que es muy importante en los dos y es la relación con el paisaje y la memoria que tiene cada uno de esos proyectos inmerso en contextos completamente opuestos. Porque el usuario y el cliente siempre generan memoria y al final de cuentas, aún siendo un proyecto privado, una casa o siendo un colegio, es la incorporación de esta memoria dentro del proyecto arquitectónico lo que probablemente haga que funcione o no y que permita la apropiación más directa por parte del usuario, ¿no? Yo lo que creo que lo que podría llegar a unificar es la voluntad proyectual de intentar generar un vínculo entre la obra de arquitectura, la masa edilicia construida, y intentar generar un vínculo con de algún modo con el poquito o mucho recurso paisajístico o de inserción. Hay algunos, los chicos antes también contaban que a pesar de que esto tiene el paisaje donde ellos intervienen, tienen una visión como muy poética, como dijiste vos, también los recursos para intervenir y resaltar ese paisaje son muy reducidos. Por lo tanto, creo que lo que unifica es la voluntad como proyectista de intentar resaltar algún hecho de vínculo entre la naturaleza y la obra construida. Sí, yo creo que es la observación del entorno, ¿no? Y cómo esto se vuelve físicamente como evidente en el proyecto. O sea, eso yo creo que eso es muy valioso, ¿no? No son arquitecturas impuestas, sino que nace de una reflexión del lugar. Bueno, gracias a todos y seguro que tienen hambre, así que a almorzar.